Iniciamos la tercera sesión de este curso que trata sobre hipótesis y variables. Aquí en esta sesión hablaremos sobre en qué consiste la variable, cuáles son sus características, tipos de variables, cuál es la variable geográfica, qué es hipótesis, tipos de hipótesis, fuentes de las hipótesis y elementos de una hipótesis. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable son características, aspectos, propiedades o una dimensión de un fenómeno que puede ser o se pueden asumir de distintos valores. O podemos también decir que es una característica o propiedad de la realidad que puede variar entre individuos o conjuntos. Es cualquier aspecto o propiedad, como lo he mencionado anteriormente, de la realidad que también se hace susceptible de asumir valores. Esto es de variar de una unidad de observación a otra, de un tiempo a otro, en una misma unidad de observación. ¿Sí? Esto en pocas palabras es lo que son variables. La clasificación de variables. Esta clasificación de variables la podemos agrupar en dos. Un grupo de variables que tiene una relación causa-efecto y otro grupo de variables por su naturaleza. En el grupo de relación por causa-efecto tenemos la variable independiente, que está relacionada con aquellas características se van a ser evaluadas por su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Tenemos la variable dependiente, que es aquella que tiene consecuencias de la manipulación de variables independientes por parte del experimentador. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que son propiedades y características que se trata de cambiar mediante la manipulación. Continuando, tenemos las variables intervinientes, que son todas aquellas características o propiedades que de una manera u otra afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables independientes y dependientes. En el siguiente grupo tenemos dos clasificaciones: las cualitativas, que se dividen en dos, en nominales y ordinales. Las nominales son todas aquellas variables que no tienen un orden inherente o son consecutivas. Simplemente es una agrupación por nombre, por decirlo de esa manera. Un ejemplo puede ser grupos de género, grupos de población, ¿sí? Etcétera. En cambio, las variables ordinales son todas aquellas variables con una serie ordenada. Por ejemplo, alto, medio, bajo. Podríamos decir también moderado, indiferente, desagradado. Siempre hay una clasificación según en un orden. Continuando con las variables por su naturaleza, tenemos las cuantitativas, que se dividen en dos: en discretas y en continuas. Las discretas son esas variables donde se presenta el conjunto de todos los valores posibles que consiste solo en puntos aislados. Por ejemplo, del 1, el 2, el 3, el 4, esas son discretas. Y cuando hablamos sobre variables continuas, estamos refiriendo al conjunto de todos los valores que consisten en intervalos, es decir, de 0 a 1, de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 9, etcétera. Bueno, para el caso de la hipótesis, que es una de las temáticas tratadas en esta sesión, pues podemos decir que una hipótesis es un enunciado que se realiza de manera previa al desarrollo de una determinada investigación o trabajo de investigación. La hipótesis podemos decir también que es una suposición que resulta una de las bases elementales para dicho estudio, pero pues para cualquier estudio que nosotros estemos realizando. Las hipótesis son confirmadas o negadas al final de las investigaciones. Si bien esa es la definición común y corriente que nosotros conocemos, pues hay autores que definen a la hipótesis como posibles soluciones a un determinado problema, que será verificada como válida o no a lo largo de la investigación. Esta hipótesis, las hipótesis que nosotros planteamos en nuestras investigaciones, tienen algunas características. Deben ser simples y fáciles de comprender. No podemos desarrollar, no podemos estructurar, armar, crear hipótesis complejas y difíciles de entender, ya que las hipótesis nos van a permitir a nosotros
adentrarnos un poco a los posibles resultados que vayamos a obtener en nuestra investigación. Ya sea que resulten verdaderos o falsos, la hipótesis cumple ese propósito dentro de nuestro trabajo, y es poder acercarnos un poco a lo que posiblemente podemos obtener como resultados dentro de nuestra investigación. Entonces, por eso deben ser enunciados fáciles y simples de comprender. Por otro lado, pues deben poseer generalidad, es decir, que debe poseer o que pueden ser aplicadas a más de un caso dentro de nuestro trabajo de investigación. Asimismo, deben ser sustentadas por teorías previas y no deben poseer un carácter trascendental o moral, sino características que pueden ser experimentadas o comprobadas en la práctica. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nuestra hipótesis o de nuestras hipótesis? Pues en primer lugar, adentrarnos un poco o ayudarnos a comprender cuál será el desarrollo o el posible desarrollo que pueda tener nuestra investigación, ¿cierto? Acercarnos un poco a los resultados que en un futuro podemos obtener. Bueno, si para verificar una hipótesis, si está bien o no está bien formulada, es necesario que pueda ser constatada y la mayoría de las veces, no siempre, cuantificada. Ya sabemos que esto es un largo debate en que las hipótesis, pues digamos que están un poco más ligadas a la parte cuantitativa, o sea, al objetivo, y no a la parte cualitativa o subjetivo. Esto depende del autor, depende del investigador, depende de muchas variables, ¿cierto? Depende de la temática investigada, del tema, de la idea, del problema y de cada uno de los investigadores. Entonces no siempre esto es correcto. Las hipótesis pueden ser verificadas sean de tipo cuantitativo o sean de tipo cualitativo. Eso realmente no prevalecen ante la naturaleza de la investigación. Bueno, a su vez debe resolver de manera precisa y simple el problema que se está planteando. Digamos que tentativamente, no es que lo resuelva de inmediato, pero digamos que hipotéticamente debe resolver el problema porque estamos planteando una posible solución a nuestro problema. Entonces, si la hipótesis que estamos planteando de hecho no resuelve el problema de investigación, la hipótesis puede estar mal planteada o puede carecer de algunos aspectos que resuelvan o que ayuden a resolver nuestra pregunta o problemática de investigación. Por último, pues debe ser coherente con el marco teórico que se utiliza en la investigación, ya sea para apoyar o negar pues la hipótesis. Entonces, esas son pues algunas de las características de la hipótesis. Entonces, esperamos que a lo largo de esta sesión podamos comprender cómo construirla, cuáles son sus características para dentro de nuestras investigaciones o trabajos poder desarrollar de la mejor manera posible las hipótesis, ya que son un aspecto fundamental y trascendental en nuestras investigaciones, tanto en el momento preciso en el que estamos desarrollando la investigación como a futuro. Las características más relevantes que tiene una variable podemos decir que son 4. Una es que debe ser observable. Esto nos quiere decir que la información debe ser concreta y evidente en la realidad. Otra característica es que debe ser cambiante, que puede adquirir diferentes categorías y valores. Una tercera característica es que puede ser medible y evaluable. Esto dentro de las posibilidades de ser cuantificable. Y la cuarta característica es tener una referencia conceptual. Es donde aquí se debe sugerir un previo conocimiento teórico de la realidad. Las características principales de una variable que se convierte geográfica. Aquí vamos a resaltar algunas características o 3 características muy relevantes que convierten una investigación científica en una investigación geográfica. Es que las variables cumplan mínimo con estas características, ¿sí? Desde el enfoque geográfico, pues lo podemos mirar desde este punto de vista. Entonces, en un primer lugar, tenemos la localización. Es una primera característica de la variable geográfica. Debe tener algunas coordenadas.
ya sean XY o coordenadas geográficas, coordenadas en grados, minutos y segundos. Una segunda característica es que debe tener una dimensión o una escala donde podamos analizarla, ya sea un análisis de una escala internacional, nacional, regional o podría ser hasta local. Y por último tenemos una delimitación del área, puede ser un área, puede ser una línea o puede ser un punto. Entonces, estas son las características que convierten una variable geográfica: localización, escala y su delimitación. Ahora entramos a conocer qué es la hipótesis. Pues la hipótesis no es nada más que una suposición que lleva a cabo la relación entre hechos y fenómenos sujeta a comprobación. La hipótesis debe expresar la relación entre dos o más variables y anunciar claramente cómo se va a comprobar esta relación. La hipótesis también la podemos denominar como aquella explicación anticipada que le permite al científico acercarse a la realidad. Son soluciones o respuestas tentativas a las preguntas de investigación. Para fin de esta sesión, les presento una clasificación de las hipótesis según el proceso de investigación. Debemos tener claro esa clasificación según el proceso de investigación. También tenemos otras clasificaciones de las hipótesis según el tipo de investigación. Pues ya pueden ser exploratorias, pueden ser descriptivas, correlacionales o explicativas. Para este caso vamos a revisar la clasificación de la hipótesis según el proceso de investigación. En este caso son tres: hipótesis válida o hipótesis de investigación, hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis válida o hipótesis de investigación son proposiciones tentativas sobre la posible relación que existe entre variables. La hipótesis nula la podemos sintetizar como aquellas proposiciones que niegan o refutan las relaciones entre variables. Y las hipótesis alternativas son todas aquellas posibilidades diferentes o alternas ante las hipótesis de investigación y las nulas. Por último, cabe resaltar que la hipótesis tiene unas funciones principales. Tiene una claridad frente a la investigación. Para nosotros tiene mucha importancia la hipótesis en una investigación, dado que nos sirve como enlace entre la teoría y las situaciones del mundo real. La hipótesis es también un eslabón necesario entre la teoría y la investigación que lleva el descubrimiento de nuevos aportes al saber. Proporciona también un mecanismo eficaz para ampliar los conocimientos. Nos orienta en la búsqueda de algún orden o regularidad en los hechos que observamos. Ofrecen también una dirección global para la investigación. Nos ayudan a seleccionar algunos hechos como significativos o a descartar otros que suponemos carentes de significación para la investigación. Y por último, nos ofrece la solución o explicación del problema de investigación. Bueno, después de conocer un poco acerca de la temática de las variables, cómo manejar estas, qué tipo de variables hay, conocer un poco acerca de la hipótesis, sus características, sus cualidades, cómo estructurarlas. Creo que hemos llegado al final de esta sesión. Esperamos que haya sido de mucha ayuda y que estos aspectos que hemos mencionado hoy hayan servido para la construcción de futuros trabajos de investigación. Muchas gracias.